Buenas tardes o buenas noches a todas y todas y bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Hoy vamos a iniciar continuamos con el estudio del libro del texto y vamos a iniciar hoy el capítulo 19 del libro del texto llamado La consecución de la paz. Y vamos a abordar en el día de hoy el subtítulo 1, la curación y la fe. Esto lo vemos en la edición antigua, en la página 443, y en la edición nueva, en la 451. Así que este subtítulo está dedicado al tema de la fe, desde la perspectiva del curso, desde la perspectiva, digamos, del mundo. La fe es una creencia firme en algo que no podemos ver ni tocar, o es la confianza que tenemos en una persona, en una idea, en una religión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista religioso, es el conjunto de creencias de una religión, por ejemplo, la cristiana o la musulmana, ¿no? En creer en Dios sin pruebas científicas, ¿no? O es la confianza de estar seguro frente a alguien o que algo tendrá éxito. Yo tengo fe, por ejemplo, ahora que estamos en el Mundial, que la selección Colombia ganará la Copa Mundo. O Elida dirá, tengo fe que la selección Argentina ganará la Copa Mundo. No, esa es otra manera de hablar de fe. Así que lo que vamos a abordar es la fe desde la perspectiva del curso. Vamos a ver las diferencias que hay entre la definición, digamos, tradicional y la definición que hace el curso sobre la fe, que se parece un poco a la religiosa, pero va a tener unas variantes. Y eso es lo que vamos a ver ahora y cómo la fe es un mecanismo poderoso para la sanación de nuestra mente. Eso es precisamente por eso el título de este subtítulo, La curación y la fe. Bueno, Discúlpame, Oscar, pero la selección mexicana es la que va a ganar. vea, me faltaba la americana. Ahí está la fe, ahí está la fe, Así es, así es. ahí está la Gracias, fe. Oscar. Eso está muy bien. Ay, Dios. Entonces, bueno, así que vamos a Permiso, iniciar. Oscar. ¿Quién? Adelante, Elida. Yo antes de empezar en la sección uno quería hablar de la palabra consecución, porque no es una palabra muy usada en general, por lo menos no en la Argentina. Y Ujú, lo busqué en el diccionario y dice que es la acción y efecto de conseguir o lograr algo que se desea, se busca o se propone. Así que lo que estamos tratando de conseguir o lograr es la paz. ¿Mm? ujú. Básicamente de eso se trata el capítulo 19, la Sí, palabra de consecución. cómo Bueno, pero conseguir la paz. ¿cómo conseguir la paz? Exactamente. Exactamente. E Y inicia con bueno, el tema de la fe. Y bueno, y también para contarles a todos y todas, ¿no? Y para los que crecen más tarde o nos vean en diferido, que a partir de hoy vamos a iniciar como una nueva metodología en la que vamos a coordinar conjuntamente entre Lida y yo esta sesión de estudio de los miércoles en la tarde del libro del texto. Así que son bienvenidas todas las sugerencias para mejorar la metodología, para mejorar lo que podemos hacer o ideas de cómo lo podemos hacer mucho mejor. Bueno, ahora sí, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo uno? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. La curación y la fe. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. Su logro es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas también hemos dicho que es imposible alcanzar la paz y tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que está involucrado en la situación, pues solo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo.
Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues, de no ser así, implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Muchas gracias, Fanny. Justo, Oscar. Bueno, preguntas, comentarios o opiniones o inquietudes sobre este primer párrafo. Yo lo asocio mucho bueno, a la psicoterapia, que es a que yo lo que yo más me dedico. Cuando una situación se refiere a una situación de este mundo, digamos, que todos tenemos situaciones. ¿M? Cuando se ha dedicado completamente a la verdad, o sea, cuando se ha entregado, se ha puesto en manos del Espíritu Santo, la paz es inevitable. ¿M? La consecución de esta de la paz es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. O sea, si hemos entregado de verdad todo al Espíritu Santo, si el perdón ha sido completo, la paz es inevitable. Ahora, puede pasar que no, después de una psicoterapia no terminemos completamente en paz. Tengamos un alivio, pero como que la sensación de que algo faltó, bueno, entonces el perdón no fue total. ¿Mm? Ujú, Faltó fe, diríamos ¿Mm? No está mal ni bien, nos puede pasar, pero si la confianza es total, si la fe es total, si la entrega es total, la paz es inevitable. ¿Mm? ujú. Exactamente. Y la palabra fe, que en su definición aparece la palabra confianza, es la primera característica de los maestros de Dios, digamos, la confianza en quién, en Dios, Ujú, obviamente, o en el Espíritu Santo en nuestro caso, que es lo que tenemos más cerca, ¿no? En camino hacia Dios. ujú. Es eso lo que tenemos que decir. Yo tengo confianza en Dios y me entrego a la sanación, no puede haber ningún error, no puede fracasar. De tener la confianza en que también voy a sanar la mente, en que voy a alcanzar la luz interior, sí, todo eso que has mencionado. Si no la depositamos, va a ser muy difícil. Ahí es donde se plantea la diferencia entre entendimiento y comprensión. La práctica del estudio, por ejemplo, nos da entendimiento, pero la comprensión es el resultado de la práctica, ¿no? O de entregarnos con fe a algo, que es lo que Ujú. hacemos también con la oración. La oración es una práctica de fe. Cualquier oración que hagamos, y el curso tiene muchas y muy hermosas, si la hacemos con fe, con devoción, con entrega, tiene unos efectos transformadores en nosotros, ¿no? Sí, a mí me encanta esa frase, suelto y confío. Ujú. O Sí. sea, sin poner ninguna regla ni nada. Solo confío. Ujú. Sí, es un poco Y lo que nos suelto. está pidiendo Y aquí ahora. suelto. Sí, exactamente. Pero eso fue lo que me llevó Ujú. a mi pensamiento. Muy bien, Guadalupe. Mm. ¿Alguien más? A veces pasa que uno, la confianza no siempre la depositamos en Dios. En general tenemos más confianza en el ego que en Dios. Así vamos a ser honestos. Entonces, cuando la confianza la depositamos en el ego, vamos a creer que nosotros sabemos cómo tienen que ser las cosas, por lo tanto, nuestra entrega no va a ser completa, porque estamos diciendo al Espíritu Santo, yo necesito ayuda, pero de esta manera, a mi modo, y eso no funciona. Ujú, sí. Ujú. Sí, recordemos de que si vemos lo de los dos mundos de la sesión pasada, estamos viviendo en el mundo de las formas, de los cuerpos, ¿no? De los fenómenos, y siempre pues nos ha hablado en el curso pues, de otro mundo, o lo que Platón llamaría el mundo de las ideas, ¿no? El mundo del amor, de la paz, de la verdad, del conocimiento, ¿no? O el reino de Dios, como diría el Jesús histórico. Entonces, ese otro mundo es el que no vemos, ¿no? El que vemos es el mundo de las formas, el mundo de los objetos. Si yo quiero acceder al mundo verdadero, si yo quiero tener un vislumbre del amor de Dios, pues tengo que poner mi fe en ese propósito, porque o si no, pues voy a darle realidad
al mundo de la percepción, que es el actual, en el que nos desenvolvemos. Por eso tenemos que mirar mucho más allá del mundo de los cuerpos o de las formas o de los objetos. Si no lo trascendemos, no vamos a ver ningún otro mundo más allá del que estamos experimentando ahora, ¿no? Eso es como lo que nos está invitando, a poner la fe en el reino, en Dios, en la verdad, en el amor, bueno, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a transformar. ¿Alguien más? Y aquí esto, Oscar, y todo el mundo tiene que estar involucrado. Sí. ¿Por qué? Preguntémonos por qué dice eso, ¿no? ¿Por qué nos dice que esa fe tiene que estar en todos y no en algunos? O sea, ahora, pues haciendo broma, decíamos tener fe en que la selección Colombia, la Argentina o mexicana vayan a ganar el Mundial del Fútbol. Esa es una fe limitada y excluyente, ¿no? Porque yo tengo fe en mi selección y excluyo, en el ejemplo, a la Además, selección argentina o a la mexicana, por ejemplo, es una manera. Aquí el curso nos está pidiendo es que tengamos fe en todos nuestros hermanos, porque el amor es integral, es integrativo, lo abarca todo, lo incluye todo y no excluye a nada. Ese es el amor que nos enseña el curso de milagros. Entonces yo tengo que tener fe en todos mis hermanos, no puedo excluir ni siquiera a uno, porque en la medida que lo excluyo, estoy excluyendo a una parte de mí, ¿no? Que es ese hermano. Por lo tanto, esa fe que nos está pidiendo es toda abarcante, ¿no? Es igual a Dios, o es igual al amor, o es igual a la paz perfecta que también nos habla el curso o la Biblia. Entonces, por eso tiene que incluir a todos. No es posible una fe donde yo excluya a algún hermano, ¿no? Ya sea un hermano individual o ya sea un país, una raza, una religión, bueno, lo que sea. No es posible, sería una fe limitada. ¿Ya nos queda claro eso, Fanny? totalmente claro. Gracias, Oscar. Mm. Entonces, y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de no ser así, implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. O sea, yo no me entrego a la verdad de forma total. Yo no me entrego al amor de manera total. Me estoy limitando porque estoy estableciendo límites con algunos hermanos o con algunos países o con algunas sociedades o razas o naciones, lo que tú quieras, todo lo que implica un límite, ya eso quiere decir que mi fe no es total, mi dedicación no es total, mi entrega no es total. Y la fe que me está pidiendo es la fe donde la entrega es total. O sea, si yo no logro eh, acceder o comprometerme con una fe total, pues no alcanzaré la paz. Finalmente, el, la fe es parte de la enseñanza, del aprendizaje en este mundo. O sea, en el cielo no se necesita tener fe en Dios, porque simplemente tú contemplas a Dios con la naturalidad de que haces parte de Él, ¿no? Aquí se requiere que tengamos fe en Dios, que tengamos fe en el amor, que tengamos fe en nuestros hermanos, que tengamos fe en la unicidad de toda la creación. Es por eso que la fe que nos está planteando es totalizante, es toda abarcante, toda incluyente y no excluye a nada ni a nadie. Eso es esencial en lo que nos está enseñando ahora este párrafo. Gracias, Fanny. Sí, Oscar, gracias. ¿Mm? ¿Nos quedó claro? ¿Quieres repasar Señor, gracias. este párrafo, Elida? Bueno, medio que ya lo estuvimos mirando, ¿no? ¿Mm? Eh, la primera frase
dice básicamente que cuando una situación del mundo se entrega completamente a la verdad o al Espíritu Santo, la paz es inevitable. Es decir, que si hay paz luego de un proceso de perdón, es porque el proceso fue completo, porque se ha entregado. Decir la verdad o decir Espíritu Santo es lo mismo. ¿Mm? La consecución de esta, o sea, de la paz, es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Ahí está. Si conseguimos la paz, entonces podemos estar seguros de que la entrega fue total. La dedicación fue total, el perdón fue total. Si no es así, entonces fue parcial. ¿Mm? Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe. Entonces, si no tenemos fe, como, por consecuencia, si no tenemos fe, no vamos a hacer una entrega total. ¿Mm? Nuestra entrega total al Espíritu Santo implica fe, implica confianza en que el Espíritu Santo nos va a ayudar a sanar. Pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe, justamente. Y la fe, como dijo recién Oscar, es confiar en algo que mis sentidos no me muestran. Mis sentidos me pueden mostrar un cuerpo, pero no me muestran a Dios, no me muestran la verdad, no me muestran la luz, no me muestran el conocimiento o un reflejo. Entonces, eso requiere fe de nuestra parte. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación. A veces en una situación están involucradas algunas personas, no todas, pero de todas maneras siempre esas personas representan el todo. ¿Mm? O sea, podemos decir que si hay algunas personas involucradas en una situación, están todos involucrados, porque sabemos que si perdonamos a uno completamente, perdonamos a todos. Porque ¿qué es lo que perdonamos? Perdonamos nuestra proyección, nuestros propios aparentes pecados proyectados en el otro o en los otros. ¿Mm? Y todo el mundo tiene que estar involucrado. Ahí lo dice, pues de lo contrario, eso implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Nos dijo Oscar, el perdón lo tiene que abarcar todo. Si no, no es un perdón verdadero. Recordemos que o perdonamos o no perdonamos. En ese sentido, el curso es completamente radical, ¿no? ¿Perdonamos o no perdonamos? Si no perdonamos completamente, no hemos perdonado. Bien. Sí, ¿alguna Gracias. pregunta? Muy bien. Aquí hay una cosita que me gustaría resaltar porque va a ser importante en los demás párrafos, y es la afirmación: hemos dicho que es imposible alcanzar la paz sin tener fe. O sea, esa paz de la que nos habla el curso o de la que nos habla la Biblia, la paz que supera todo entendimiento, y solamente la alcanzamos si tenemos plena fe en que vamos a alcanzarla. Y nos dice que porque lo que se le entrega la verdad, ¿no? Pues lo que se le entrega la verdad para que ésta sea su único objetivo. O sea, ¿qué es la verdad en el curso? Pues es Dios, el amor, la paz misma, ¿no? Dios y sus atributos. Entonces le entregamos a la verdad. En el caso de la psicoterapia o el perdón, le entregamos todas nuestras ilusiones, ¿no? Pero nuestro único objetivo es la verdad. O sea, nuestro único objetivo tiene que ser la verdad, el amor o Dios. Y lo tenemos que tener presente en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Y eso lo hacemos mediante la fe. O sea, yo creo en el amor. Yo me comprometo con el amor, me comprometo con la verdad, con la fe. Y es por eso es que en esa primera fase del aprendizaje, yo le entrego toda la verdad con mucha fe. Llegará el momento en que esa fe se me vuelve certeza, o sea, yo ya no tengo ninguna duda, se vuelve convicción. Pero en la primera fase del aprendizaje pongo toda mi fe en el amor, pongo toda mi fe en mis hermanos, pongo toda mi fe en Dios. Y eso es lo que va a garantizar la paz, pero también la sanación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más?
Entonces vámonos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con el párrafo 2? ¿Quieres que lo lea yo, Oscar? Adelante, Guadalupe, gracias. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y éste se cura porque tuviste fe en él. Al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle, ves, por consiguiente, que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado y así Él cura a través de ti. Unirse a Él es un propósito. Y unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real porque tú lo completas. Y esto es la curación. El cuerpo se cura porque viniste sin él y te uniste a la mente en la que reside toda curación. Muchas gracias, Mm. Guadalupe. Preguntas, comentarios, opiniones. Uno ni el otro. Yo creo que la primera línea del segundo párrafo es importante porque cuando nosotros percibimos correctamente algo, lo percibimos como que es una oportunidad de aprendizaje. Esa es una percepción correcta de cualquier situación. ¿Mm? Lo contrario sería percibir una situación como una desgracia, como un ataque, como no sé, algo negativo, digamos. Pero una percepción correcta de cualquier situación, sea la que sea, nos mostraría que es una oportunidad para el perdón, que es un aula de aprendizaje. ¿Mm? Mm. Esto me parece que es lo que dice la primera línea. Para sanar al Hijo de Dios que está dormido, que tiene una mente que cree que su mente está dividida o separada. Y este entonces, el Hijo de Dios se cura porque tú tuviste fe en Él al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. ¿Y qué es una exigencia que el ego impone? Sus proyecciones, me parece que se refiere a eso. ¿Mm? Juicio, sí. ¿Mm? Yo cuando proyecto algo que a mí no me gusta de mí mismo, yo rechazo de mí misma y lo proyecto sobre mi hermano, le estoy exigiendo que se haga cargo, ¿eh? Que sea él el culpable en vez de ser yo. Tampoco soy yo la culpable, pero si lo que estoy proyectando es culpa, le estoy exigiendo al otro que sea el culpable para poder ser yo la víctima. Ujú. Sí, muy cierto. Así es. Nosotros tenemos siempre, frente a toda experiencia, dos elecciones o dos opciones, es lo que nos plantea el curso. Ver esa situación desde la perspectiva del ego, del juicio, del ataque, de sentirme víctima del mundo, de las circunstancias, o, como nos lo señala aquí en esta primera oración, como una oportunidad para sanar y perdonar, ¿no? Como una lesión. Entonces renuncio a juzgar, renuncio a declararme víctima y reviso, ¿no? De manera responsable cómo yo mismo originé la situación. Eso es. Y entonces procedo a perdonar los juicios que yo hice en relación a esa situación. En ese sentido, la situación se convierte en una enseñanza, en un aprendizaje o en una práctica de perdón. Eso es lo que yo debo hacer y es lo que nos está pidiendo acá. ¿Alguien más?
De eso hablábamos justamente en la sesión pasada con respecto a este terremoto que está, eh, bueno, conmoviendo al mundo de alguna manera, que también es una oportunidad de aprendizaje y podemos verlo así, más allá de, porque uno podría verlo como una tragedia, una injusticia, bueno, hay muchísimas formas en que el ego podría describir esta situación, pero también la podemos ver como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Qué creemos? Y todo eso amerita ser perdonado. Así es, así es. Y salen muchos juicios cada vez que hay una tragedia de ese Mm. tipo. Entonces debemos evitar eso, más bien bendecir la situación, solidarizarnos con los hermanos o hermanas de ese país que está padeciendo, digamos, esa tragedia y evitar los juicios. Y si se nos presenta algún juicio o en nuestra mente parece identificarse con un juicio, pues se lo entregamos a la verdad, se lo entregamos al Espíritu Santo. Nos deshacemos de él, nos hacemos conscientes de ese juicio y lo entregamos. ¿No? Pues esa es la tarea de eso, o sea, la tarea diaria es no hacer juicio, pero a veces a uno como que se le sale de las manos no hacer juicios. A uno sabe que no los debe hacer, ¿no? Pero Mm. pongámosle políticamente en un país como Colombia, como está tan terrible, ¿cómo hace uno para no hacer juicios? Oscar, que es colombiano y está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Mira que no es una situación exclusiva de Colombia. Si usted mira la mayoría de los países del mundo, pues, incluido el continente americano, todos están en unas situaciones de polarización política. Mm. No, Elida podrá decir lo que está pasando en Argentina, Guadalupe en México, o alguien de Estados Unidos, la manera en que están polarizados los demócratas y los republicanos, ¿no? Entonces, el tema es que eh, hay situaciones, digamos, de egos colectivos, como lo denomina Eckhart Tolle, que es que yo me identifico con una determinada ideología política, con un determinado partido, con un determinado líder y excluyo y condeno a los otros. Eso lo vivimos en Colombia de una manera muy apasionada en las pasadas elecciones presidenciales, ¿no? Unos a favor y otros de contra. El hecho es de que el país quedó dividido, ¿no? Porque la diferencia entre un candidato y el otro fue de De doscientos nada. cincuenta mil votos. O sea, hay millones de colombianos que comparten una postura y millones que comparten la otra. ¿Ves? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de desarrollar la postura del observador, o lo que denominan tal vez en programación neurolingüística, en tercera posición. Eso es lo que uno debería hacer y tomar como distancia, tomar distancia frente a eso. Así se identifique con un candidato, con un partido y vaya y vote por ese candidato, ese partido. Es quitarle la carga emocional, es quitarle la carga emocional que descalifica al otro, lo condena o incluso lo ataca. Y eso ya sería un avance, eso ya sería un avance enorme. Pero A lo ver, importante es que nos demos cuenta que estamos emitiendo juicios. Antes lo hacíamos en automático y ni siquiera nos dábamos cuenta. Ya el darnos cuenta nos permite realizar un trabajo de perdón. a ver, Oscar, qué interesante. A ver, déjame poner mi mente bien. Am, ok, está la situación esta de del terremoto. Tantas personas muertas, ok, yo ya empecé a hacer juicios, estoy viendo tantas historias y me sorprendo, me da tristeza, me alegro. Entonces aquí luego veo, ya estás hablando ahora de la política también.
o qué partido le doy, le voy, yo estoy de acuerdo con este otro, este no, este sí. Bueno, otra, se me viene a la mente también el inventado TikTok de una persona que pone algo, suben algo y todos los comentarios que hay también, unos a favor y otros en contra. Entonces aquí es donde mi mente se vuelve caótica de alguna manera porque digo, espérate tantito, entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar de acuerdo? ¿Hasta cuándo? Y luego, si me pongo en esta posición así en el terremoto, yo estoy acá, no estoy allá, pero entonces no estoy bendiciendo, claro, pero entonces, qué van a hacer las personas que están ayudando, las personas que están allí presente, ayudando? Entonces, si todas las personas fueran como yo, estoy bendiciendo desde acá, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nada voy a hacer. O sea, estoy bendiciendo, pero ¿y qué? ¿Qué se va a hacer? Porque se necesita actuar. No sé si me explico, Oscar. Y también en cierta manera puedes actuar. O sea, hay, por ejemplo, frente al terremoto uno ve muchos tipos de noticias, ¿no? Por un lado la Ujú. tragedia en sí misma, la destrucción, la muerte, ¿no? Pero luego vienen los juicios que el gobierno no actuó bien, que el gobierno no previó las cosas, que no tenía un sistema de emergencia pues lo suficientemente fuerte para responder. Los otros dicen pues que no tiene dinero, pues que pues, dirán que puede ser por ser un mal gobierno, otros dirán porque estuvo siendo bloqueado por Estados Unidos y entonces la economía entró en derrumbe. Entonces, si tú entras en esa dinámica, pues va a haber una espiral de juicios. Lo único que podemos hacer es bendecir, pero también tú dices, ¿qué podemos hacer? En Colombia circulan muchas cuentas bancarias para donar hacia Venezuela, ¿no? De la Cruz Roja, de Cáritas, bueno, de muchas organizaciones humanitarias, entonces mucha gente se siente impulsada a apoyar de esa manera, entonces da una contribución económica, ¿no? Hay muchos voluntarios que son rescatistas y han ido a Venezuela de distintos países. O sea, eh, se puede hacer de una u otra manera, de hacerlo con amor, ¿no? Sin Sí, juicios, expresar solidaridad, compasión, bondad frente a lo que está sucediendo y bueno, evitar hacer juicios. Es eso, que no, como dice Fanny, no es fácil evitar hacer juicios, pero a eso nos está conduciendo la enseñanza del curso, ¿no? Porque el juicio que le haces a un hermano te lo estás haciendo a ti mismo. ujú, sí, Entonces, al principio, como el ego nos maneja como el impulso, pues ahí se nos escaparán algunos juicios, pero después me hago consciente que emití unos juicios y entonces ya en ese momento de quietud le entrego esos juicios al Espíritu Santo y poco a poco me voy liberando de todos esos juicios, que es un poco lo que dice el párrafo que estamos estudiando. Y ahora lo miramos y nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Esta situación, toda situación que se perciba correctamente, o sea, correctamente es que yo no juzgo, ¿no? La miro con bondad. Se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. O sea, yo en vez de juzgar, ¿no? En este caso a un gobierno o a un partido político o, bueno, lo que sucede en un desastre, yo lo utilizo como una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y dice, este se cura, o sea, el Hijo de Dios que es mi hermano, porque yo tuve fe en él, o sea, no lo juzgué, no lo condené, no lo ataqué. Y, al entregárselo al Espíritu Santo, o sea, ¿qué es lo que hago? Los juicios que tenía, se los entrego al Espíritu Santo. Y entonces, al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia, que es un juicio, que tu ego hubiese querido imponerle, o sea, el ego siempre va a juzgar. Entonces, cuando yo le entrego al Espíritu Santo todos los juicios, entonces yo libero a mi hermano, lo libero que de mis juicios, pero me estoy liberando yo también. Entonces dice, ves por consiguiente que es libre, porque yo ya no lo juzgo, ya no lo tengo aprisionado con mis juicios y por lo tanto libero a mis hermanos.
y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. O sea, el Espíritu Santo, al yo ver a mi hermano libre, él también me va a acompañar en que yo lo vea libre, me va a enseñar a que lo vea con bondad, ¿no? Y sin juicio. Y puesto que la comparte, o sea, la visión de ver libre a mi hermano, ¿no? Y puesto que la comparte, la ha dado, o sea, es la entrega. Y así él, o sea, el Espíritu Santo cura a través de ti, en la medida en que yo le entrego los juicios que he hecho contra mi hermano. Y luego me uno al Espíritu Santo, que es lo que nos dice en la oración 5, unirse a Él, o sea, al Espíritu Santo, en un propósito unificado, o sea, en el propósito de ver otro como mi hermano y no como mi enemigo, o sea, unirme al Espíritu Santo en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real porque tú lo completas. O sea, en la medida en que yo me uno al Espíritu Santo, completo la filiación, completo al Hijo de Dios. Lo veo con bondad, con amor, con solidaridad o con compasión, como lo queramos denominar desde las distintas tradiciones. Y nos dice que eso es la curación. Entonces, ¿qué es la curación? Que yo le entrego los juicios que le hago a mi hermano al Espíritu Santo y me uno al Espíritu Santo para ver a ese otro o a esa otra que antes juzgaba como mi hermano. Y en ese momento estoy completando la filiación porque soy uno con el otro o con los otros. Y nos dice que es ese unirme al otro y a los otros de la mano del Espíritu Santo, esto es la curación. No, también podemos decir esto es el perdón, porque en cierta manera lo que está escribiendo es el perdón. Y aquí nos dice esto es la curación. El cuerpo se cura porque viniste sin él. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que recordemos que nosotros no somos un cuerpo, nosotros vinimos a este mundo, pero no trajimos el cuerpo, ¿no? Sino que aparentemente nos insertamos o estamos utilizando un cuerpo. Pero la curación es el resultado de que yo tenga conciencia que no soy un cuerpo y uno mi mente al Espíritu Santo donde reside toda curación, o uno mi mente a la mente de Dios donde reside toda curación. O sea, la curación es el resultado de dos situaciones. La conciencia de que no soy un cuerpo y que uno mi mente a la del Espíritu Santo o a la de Dios. Eso es, y obviamente el perdón que está detrás de eso y el no juicio. ¿Ya nos queda claro? Sí, gracias. Complicado, pero sí. ¿Mm? Yo quería decir algo, Adelante, Oscar, Lidia. con el respecto al comentario de Guadalupe. Yo creo que estos son los momentos, por ahí cualquier momento debería ser igual, pero como para nosotros siempre hay grados y niveles, parece que un terremoto es una tragedia muy, muy trágica. Y ahí es el momento para mí oportuno para recordar cuál es nuestra función. ¿Para qué estamos acá? Mucho más lo que somos estudiantes de un curso de milagros que lo hemos hecho consciente. Estamos acá para perdonar. Entonces, esa es nuestra función. No, creo que lo decía un santo, pero que ama y después haz lo que quieras. Como diciendo, perdona y después haz lo que quieras. Después, si quieres mandar dinero, si quieres ir a Venezuela a ayudar, si quieres hacer una cadena de oración, haz lo que te sientas inspirado a hacer. Pero si haces todo eso sin perdonar, entonces poco estamos ayudando a la sanación de nuestra mente. Esto lo digo con conciencia lo que estoy diciendo y no quiero parecer insensible, pero somos estudiantes de un curso de milagros. Nuestra función es perdonar. Y el mayor aporte que podemos hacer a cualquier situación en el mundo es el perdón y el milagro. Después todo lo demás es añadidura. Y no está mal que lo hagamos, para nada, si nos sentimos inspirados. Pero primero tengo que ver qué me pasa a mí con un terremoto, qué siento, qué juzgo, a quién condeno, y todo eso llevarlo a un proceso de perdón. Si hacemos eso, habremos hecho nuestro mayor aporte.
Pero nos parece, como en el tema de los cuerpos, que si no hacemos algo con el cuerpo, si no damos dinero, ayudamos, levantamos escombros, no estamos haciendo nada. ¿Mm? Y acá Jesús nos dice lo más importante que tenés que hacer lo haces con tu mente, no con el cuerpo. Así es, Elida. Lo has dicho muy bien. Amén, amén. Elida, gracias por esa oración, esa frase de, ¿quién era? Sí, era un santo, ama y haz lo que quieras. Me lo dijeron hace muchos años. San No, no, Agustín, San San Agustín, Agustín, sí, sí, sí. Y hasta ahora me llega porque sí, totalmente de acuerdo. Ama y haz lo que quieras. bueno, podríamos decir perdona y haz lo que quieras. Vale, Perdona y haz lo que quieras. Amén. Todo lo Así que hagas es. desde el amor está bien. Gracias. Sí, 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 desde el amor. Ujú. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces avancemos al párrafo 3. ¿Quién nos colabora con el párrafo 3? yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Elida. Perdón. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o está enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiera usarlo. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en un arma que usa contra ese propósito para demostrar el hecho de que la separación ha tenido lugar. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo y comportándose de forma demente al estar aprisionado por la demencia. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Este párrafo es muy importante porque habla algo que nos cuesta por ahí aceptar. El cuerpo no se enferma, ni Eh, se cura. No se enferma a sí mismo ni se cura a sí mismo. Pero la mente identificada con el cuerpo proyecta sobre el cuerpo su demencia y aparece o parece que el cuerpo enfermara. Y esto es algo que nos da vuelta la cabeza, nos da vuelta como un guante, porque ¿quién no cree que el cuerpo puede enfermar? Y sin embargo Jesús dice, no, el cuerpo no se puede enfermar ni se puede curar. Acá todo pasa por la mente. La mente es la que está enferma y la mente es la que necesita curación. Y así empieza además, con estas palabras, empieza el anexo de psicoterapia. Exactamente. ¿Mm? Esta afirmación es una afirmación metafísica del curso. Ujú. Pareciera que se contradijera en un segundo nivel, porque en otros pasajes nos dice que si la mente se cura, el cuerpo se cura, ¿no? Aquí es una afirmación muy metafísica. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. O sea, el cuerpo no es automotivado. El cuerpo depende de la mente. Y si esa mente se juzga, se condena o se ataca a sí mismo, pues obviamente que eso va a proyectar esos pensamientos de culpa o ataque sobre el cuerpo y es donde surge la enfermedad. Si la mente se sana, eso se va también a reflejar en el cuerpo. Pero para el curso, digamos que la curación del cuerpo no es el objetivo. El objetivo es la curación de la mente. ¿Qué efectos tiene la curación de la mente sobre el cuerpo? Digamos que es un resultado secundario desde la perspectiva metafísica del curso, ¿no? No sé si nos queda claro eso. Y no debiera preocuparnos, pero bueno. Exactamente, no deberíamos preocuparnos por eso, pero obviamente que en este mundo nos preocupamos y ahí es por eso es que la curación de nuestra mente hay veces es más lenta, más dispendiosa, el proceso de sanación es mucho más lento. De ahí
este subtítulo sobre la fe y la curación, ¿no? Y la tercera frase también es muy importante. Dice que el que un cuerpo goce de buena salud o está enfermo depende de cómo la mente lo percibe. Si la mente lo percibe como lo percibe el Espíritu Santo, como un medio de comunicación o como un recurso de aprendizaje, el cuerpo gozará de buena salud, será un instrumento útil al plan de Dios. Pero si la mente lo percibe como lo percibe el ego, entonces lo va a usar como un arma de ataque y lo va a destruir, lo va a enfermar. Pues Ajá, cuando uno usa un arma para atacar, esa arma se desgasta o se rompe o se destruye. De cuando nosotros hacemos un mal uso del cuerpo y lo usamos como un arma de ataque en vez de como un medio de comunicación, y el cuerpo se deteriora, obviamente. exactamente. Y sobre todo la frase es su siguiente, no solamente la forma que la mente lo perciba y del propósito para el que lo use, o sea, para qué propósito yo uso el cuerpo. Esto me hace acordar a la Madre Teresa de Calcuta, que se la pasaba con gente indigente, enferma, ¿no? En condiciones, digamos, de la India, donde había temas pues, de insalubridad, en sitios pues muy, muy contaminados por la enfermedad o por el medio ambiente, y ella no se enfermaba, ella tenía una energía para apoyar y atender y solidarizarse con la gente, porque tenía un propósito claro. Y entonces ya el cuerpo está en función de ese propósito, de ayudar a sanar a la gente, de ser solidaria con la gente, de expresar bondad y amor, ¿no? Entonces, no solamente es cómo percibimos nuestro cuerpo, sino cuál es el propósito que le asignamos a nuestro cuerpo. Eso es muy, pero muy importante lo que nos está diciendo acá. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? La oración 4 es lo que nosotros estamos en este mundo. O sea, si las primeras oraciones nos hacen una definición muy metafísica del cuerpo y la enfermedad, ya en el 4 aterriza, digamos, al nivel de este mundo y nos dice, es obvio que un cemento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. ¿Cuál es el cemento de la mente? Pues esa parte de nuestra mente que es gobernada por el ego, ¿no? Y entonces esa parte se siente separado del propósito universal, o sea, del reino de Dios, ¿no? O del cielo, bueno, como lo queramos llamar. Aquí lo llama el propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en un arma. O sea, desde el ego, el cuerpo se convierte en un arma. ¿Por qué? Porque lo único que sabe el ego es juzgar, condenar y atacar, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma que usa contra ese propósito para demostrar el hecho de que la separación tuvo lugar. O sea, el cuerpo se utiliza como un arma contra Dios, como un arma contra la creación como digamos, un mecanismo para hacer real la separación. Luego nos dice, de este modo el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, o sea, se convierte en un instrumento del ego, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, o sea, lo que percibimos en el mundo externo, oyendo lo que la verdad nunca dijo, o sea, distorsionando la verdad, y comportándose de forma demente, que es lo que hacemos nosotros en este mundo, al estar aprisionado por la demencia, o sea, estamos prisioneros de nuestros propios juicios, ¿no? Y eso, mientras no nos liberemos de ello, pues esos juicios nuestros van a involucrar nuestro cuerpo y lo van a enfermar. ¿Alguna pregunta ahí? Por eso siempre decimos que cuando un cuerpo aparentemente está enfermo, deteriorado o tuvo un accidente, detrás de eso siempre hay culpa. No hay que ver de qué me siento culpable, porque la culpa genera castigo, o sea, genera deseo de castigo. ¿Y dónde nos castigamos? Usando el cuerpo. Ujú.
Sí, es cierto. Usamos el cuerpo para castigarnos. Sí. Preferimos autocastigarnos antes del castigo de Dios, que pensamos que va a ser mucho peor. Ujú. Sí, exactamente. Eso es lo que trabajan incluso varias, digamos, corrientes de medicina o de psicología, como la neuroemoción, ¿no? Que trata de identificar qué emoción hemos anclado en determinado órgano del cuerpo o por qué nos lastimamos determinados órganos del cuerpo o por qué nos accidentamos y afectamos determinada parte del cuerpo, porque la mente inconsciente ha proyectado sobre ese órgano o sobre esa parte del cuerpo, pues toda la culpa o el resentimiento o la rabia. Así que también es otra manera para encontrarla, hacer la curación, hacerme consciente de qué parte del cuerpo está siendo afectada, identificar esa emoción para poder perdonarla. O sea que se puede volver un mecanismo útil para la sanación, para el perdón. Bueno, vámonos entonces con el párrafo 4 dije. Lisbeth levantó la mano, Oscar. Adelante, Lisbeth. Bueno, es que ya poniéndolo en práctica, como decía Lupita hace un rato, cuando yo tengo pensamientos negativos, y eso sí, yo ya lo vi, y no son negativos porque yo esté tratando de pensar en algo negativo, cuando veo circunstancias cercanas a mí, si viene ese pensamiento con la emoción, y ahí es cuando, por ejemplo, mi estómago, o sea, yo cuando no estoy en esa paz, en ese equilibrio, cuando mi mente empieza a pensar, pero pude haber hecho, o aún sabiendo con el curso de milagros, respeto el proceso de la persona, es responsabilidad su cuerpo, eh, pero ya pedí el milagro, pedí el instante santo. Y sigues viendo a tu hermano en ese dolor o en esa no sanación, que es una apariencia para ti, ahí es donde esa emoción se va a mi estómago. Yo estuve muy enferma la semana pasada de mi estómago, pero ya sé que es porque no estoy en paz. Porque ahí en mi estómago somatizo todos esos pensamientos, esos cuestionamientos que me hago a mí misma, en que sé, como curso de milagros, que es una ilusión, que tengo que respetar su proceso, que yo no puedo salvar a nadie, pero, pero hay un pero, pero hay un pero de que, o sea, en esta realidad tú quieres ver a tu hermano sano, pero él está eligiendo otra cosa, ¿no? Yo lo tengo que respetar y, y sí, perdonarlo, amarlo y entender que no puedo hacer nada más. Pero cuando mi mente de repente se enrolla en eso de que lo veo así, somatizo mi estómago. Sí, cuando no estoy en paz, me enfermo. Tengo que recuperar mi paz y eso sí me ayudaba mucho el curso de milagros y las clases como ahora, eh, a que sí pierdo el equilibrio, pero pasan unos días y lo vuelves a recuperar. Bueno, algo así por allá va. Así es lo Gracias. que plantea está muy bien, Lisbeth, es darte cuenta, ¿no? Es darte cuenta que cuando te estresas, ese estrés se concentra en el estómago, ¿no? Entonces, luego te autoindagas a ver qué emoción te estresó y pues haces la práctica del perdón, haces la entrega. Y eso es parte de todo el proceso de curación que vamos haciendo poco a poco. ¿Ves? Permiso, Oscar. Adelante, Lida. Eh, yo he experimentado, no siempre, pero que yo puedo transitar un dolor, una molestia física en paz.
es posible. El problema no es la molestia física. El problema es el pensamiento que te quita la paz, si es que no estás en paz. Ajá, Si no estás en paz, por el estómago, por la cabeza, por un dedo, lo que sea, eh, no es por la molestia física, no es la causa no es la molestia física, porque la causa nunca está en el cuerpo, la causa siempre ajá, está en la mente. ujú, Entonces, es importante, si no estoy en paz, si estoy en paz, aunque tenga un cáncer, no sé si será fácil, pero que se puede, se puede. ¿Eh? ujú, De hecho, Jesús dice, tú puedes estar en paz, no importa la condición del cuerpo, lo que está en paz es la mente. ajá, Ahora, si no estás en paz y perdiste la paz, ahí sí hay que imitar la emoción y buscar el pensamiento que te causa esa pérdida de paz. ujú. O sea, uno puede ser que un problema de estómago sea un detonante porque uno ya se conoce, ya sabe, pero la pregunta es, ¿estoy en paz o no estoy en paz? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué me está quitando la No, paz ahora? Ujú. No, Porque la paz es, ya lo dijimos acá adelante, ¿no? La consecución de la paz. Si no hemos conseguido la paz, si la hemos perdido, y hay que buscar la causa. ¿Y la causa dónde está? Nunca en el cuerpo, nunca en el mundo, siempre siempre está en en la la mente. mente. ujú. Eso es algo que estamos entrenándonos y aprendiendo todos para aceptar que es así, porque lo que nos hemos enseñado a través del ego es que la causa siempre tiene que estar afuera para garantizarnos que se mantenga oculta y que el efecto siga persistiendo. ¿Mm? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Eso es muy importante, la afirmación que hizo Elida. La causa siempre está en la mente, no en el cuerpo, ¿no? Y tenemos que tener la conciencia de eso. Así que cuando vamos a autoindagarnos dónde está la causa de determinadas molestia o enfermedad o cualquier situación que experimente, siempre, siempre tengo que ir a mi mente, a indagar en mi mente, encontrar la causa allí para poderla sanar, para poderla perdonar. Eso es básico, eso es esencial y es una condición sine qua non del perdón. Yo no puedo perdonar aquello de lo que no soy consciente. Y para ser consciente tengo que autoindagarme, autoobservarme. ¿Qué pensamientos están cruzando por mi mente? Ujú. Bueno, vámonos con el párrafo 4, ¿fue? Que es el que sigue el 4, miremos a ver. Sí. Sí. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? ¿Quieres yo leo, Oscar? Adelante, Fanny, gracias. No pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las situaciones, pues percibir a un hermano como si fuera un cuerpo es falta de fe y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Tu falta de fe te ha separado de él y os ha privado a ambos de la curación. De este modo, tu falta de fe en él se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo, entre comillas, de la curación y en lo opuesto a la verdad. Muchas gracias, Fanny. O sea, culpamos al cuerpo y el cuerpo no, el cuerpo simplemente reacciona. Ajá, exactamente. Como nos dice el curso en varios pasajes, el cuerpo es neutro. O sea, depende Sí, de qué tipo de mente lo esté gobernando, con qué propósito lo estoy usando, desde dónde lo uso, desde el ego o desde el amor, desde el Espíritu Santo, ¿no? Justamente, permiso, el cuerpo fue fabricado para que nos impida unirnos a nuestros hermanos. Ujú, O sea que para reafirmar la separación, acá lo dice, pues percibir un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo mm, no puede ser usado para alcanzar la unión. ujú. Ese es el propósito del cuerpo, el propósito del ego.
El profeta del ego, que el ego le da al cuerpo. Ujú. Muy bien. Aquí se introduce un nuevo concepto en este párrafo, no sé si lo identificamos, que se introduce muy sutilmente, pero va a estar permanente, va a estar de ahora en adelante en todo el texto. Y recordemos que la metodología del curso es de opuestos, de contrastes. Entonces, lo que está afirmando en los tres primeros párrafos es tener fe, ¿no? Tengo fe en la verdad, tengo fe en la paz, tengo fe en Dios, tengo fe en la curación y en el perdón, tengo fe en el Espíritu Santo. Aquí introduce el contraste que es la falta de fe, ¿no? Entonces, por eso nos dice, no pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones. O sea, carecer de fe me lleva de la mano del ego, me lleva al mundo ilusorio. Tener fe me conduce a la verdad, a Dios o al perdón. Entonces ya va a entrar, perdón, la dinámica del contraste de los opuestos entre tener fe y falta de fe. Si se dan cuenta, en el segundo oración vuelve y dice, pues percibir a un hermano como si fuera un cuerpo es falta de fe. O sea, si yo veo a un hermano mío como un cuerpo y no como un ser de luz o de amor, eso es falta de fe. O sea, lo estoy viendo desde el ego, lo estoy viendo desde la percepción de este mundo. Y entonces, y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión, ¿no? Porque la unión es la unión de las mentes, no la unión del cuerpo, de cuerpos. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. O sea, la unidad o la unicidad de la que tanto nos habla el curso de milagros es de nuestras mentes, no de los cuerpos. Unir cuerpos es imposible. Tu falta de fe, vuelve, dice, tu falta de fe, y eso va a estar de aquí en adelante, ¿no? Te ha separado de él, o sea, de mi hermano, y os ha privado a ambos de la curación. O sea, si yo no tengo fe en mi hermano para verlo como un hermano, como un ser de luz, pues no nos podemos curar, no nos podemos sanar. Eso es lo que me está diciendo. De este modo, tu falta de fe en él se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo. O sea, si yo veo a mi hermano con, como un cuerpo y además lo juzgo, pues de esa manera me estoy oponiendo al propósito del Espíritu Santo. O sea, no tengo fe en el propósito del Espíritu Santo, en el propósito de la verdad o de la curación o del perdón. Y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo, o sea, la realidad del cuerpo. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo, entre comillas, de la curación y en lo opuesto a la verdad, o en lo opuesto al amor, o en lo opuesto a la fe. Ya nos queda claro cómo ya va introduciendo esa metodología de contrastes en este párrafo entre tener fe y la falta de fe. O sea, ahí vamos desentrañando poco a poco también la metodología del curso. ¿Alguna pregunta o inquietud? Bueno, ni preguntas ni comentarios. Entonces nos vamos para el párrafo 5. ¿Sí? ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 5? Yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Elías, gracias. Bueno, la falta de fe, perdón, no puede ser difícil darse cuenta
de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe. Mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda ilusión y brinda plenitud. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe une y sana. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones, la fe totalmente a la verdad. Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones y las ilusiones la ausencia de verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. O Muchas sea, la gracias. falta de fe es el ego y la fe es el Espíritu Santo, en este caso. Lo ha resumido muy bien, Fanny. Gracias. La falta de fe siempre limita, el ego siempre limita. Ujú. Y aquí ya nos expresa el contraste eh, de manera más explícita entre la falta de fe y la fe, ¿no? Que es lo mismo Claro, decir entre el ego y el Espíritu Santo, o el entre el Espíritu miedo y Santo. la culpa y el amor, ¿no? La fe sana, la falta de fe, no, conflictúa. Mm. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Lida y Fanny. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o comentario? De dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable. O sea, no podemos estar ni sin fe, o sea, peleando con las dos, no se puede, con las dos corrientes es imposible. ¿Cierto, Oscar? Sí, es un poco lo que nos sucede en esto, en este mundo, lo que está diciendo ahí. Muchas Sí. veces decimos que creemos en Dios o en Jesús, pero nos la pasamos juzgando, criticando, Sí. atacando, ¿no? Condenando, y luego vamos a la iglesia a rezar, ¿no? Y entonces como que Que peca estamos y reza con empata. con el ángel y con el demonio al mismo tiempo. Como El dice el Jesús que va a peca decir y de reza que empata. eso no es posible, que tú no vas a poder avanzar si te quedas ahí. O sea, Claro. tienes que tomar una decisión y elegir, como dice, elige siempre a favor de Dios y su reino, o sea, elige siempre a favor del amor y el perdón y vea las cosas desde ahí. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, por eso es que tenemos que tener fe en el Espíritu Santo, fe en Dios, fe en el perdón, fe en la paz, ¿no? Fe en mis hermanos, tener la confianza de que todo será resuelto desde el amor y desde el perdón. Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, tenemos que tomar partido, ¿no? A favor de la paz o del amor o de Dios y del perdón. No podemos estar en que durante un momento aparezco como espiritual y amoroso y por otro lado soy el opuesto o actúe desde el ego. Eso no quiere decir que me dé golpes de pecho cada vez que haga un juicio, que pierda, digamos, pierda la paz y me ponga iracundo. Quiere decir que si eso sucede, me perdono, me doy cuenta de ello, me hago consciente de ello y me perdono. Y me propongo, pues, no volver a cometer el mismo error.
pero tener siempre ese norte, ese propósito, que es el amor, la verdad o la paz, tenerlo presente en todo momento. Bueno, Permisos. adelante, Lida. ¿Se acuerdan que los temas especiales, cuando el primero que dice que es el perdón, habla de un pensamiento que no perdona y después describe qué hace un pensamiento que no perdona, ¿no? Bueno, Ujú, me parece que lo asocio a esto porque ¿qué es lo que hace la falta de fe, ¿no? ujú, Eh, y, y parece que puede convivir en nuestra mente la fe y la falta de fe. Esto que a vos acabas de decir, Oscar, porque todavía nuestra fe no es total. ujú, Entonces, en algunas cosas tenemos fe, en otras no tenemos fe. O en unas cosas ponemos fe en el ego y en otras cosas ponemos fe en Dios. Bueno, esto es un proceso. En algún momento nuestra fe va a ser completa. Aunque el curso es totalmente radical e intransigente, dice o hay fe o no hay fe. Pero bueno, todavía, así como en nuestra mente dividida coexisten dos sistemas de pensamiento, aunque uno es falso, también puede pasar que coexistan ilusoriamente la fe y la falta de fe. Me parece. ujú, exactamente. Sí, no permitir esa coexistencia, ¿no? Es darme cuenta que parecen que coexisten. El cuerpo Ujú. dice que no pueden coexistir en términos reales, pero en la dualidad nuestra creemos que coexiste porque en algunos momentos somos alegres, amorosos, bondadosos y de pronto en otros momentos se nos sale el juicio, la crítica, la condena o el ataque, ¿no? O No cuando uno podemos va a la iglesia, permanecer en esa dualidad. Si permanecemos en esa dualidad, no vamos a avanzar. sí, cuando uno va a la iglesia y se concentra y alaba a Dios y canta y sale uno medio santificado y apenas se tropieza uno, lo primero que hace es uno renegar. ¿Cierto? Así nos pasa. Ujú, muy cierto. Bueno, muy bien. Yo creo que nos queda claro todos esos contrastes entre la fe y la falta de fe, que es lo Total. mismo decir entre el amor y el miedo, o entre el amor y la culpa, Mm. o el amor y la separación. O sea, que finalmente la falta de fe nos conduce a todo lo que el ego nos ha conducido. Y la falta de fe nos libera del ego y nos acerca a Dios y al amor. ¿Mm? Bueno, pues vámonos entonces con el párrafo 6. Sí. ¿Quién nos colabora con la lectura del 6? Si quieres, yo vuelvo a leeros. Bueno, adelante, Fanny, gracias. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado, pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviera limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación, y en ella es donde se encuentra, pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar y cuando se ve uno al lado del otro reconoces que todo el intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas cuando éstas llevan ante la verdad y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente irreconciliables con ellas, se abandonan. Muchas gracias. Oscar, yo te quería comentar, yo estoy viendo una serie de Netflix muy buena que se llama Sensei. Yo no sé si tú has ¿Cómo escuchado llama? hablar de ella. No, Sensei, no. Sensei. Y habla mucho de la conexión en las mentes.
y de sanar la mente y de todo eso me parece muy interesante. No la conozco. No conozco Se esa. llama Sensei. Muy buena, se llama, muy buena la serie y habla de todo esto sobre la mente. Voy a buscarla de pronto. Muchas gracias, Fanny. Con gusto, Oscar. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo que acabo de leernos Fanny? El número 6 del capítulo 19, sesión 1. Entonces, ¿quieres comentarlo, Elida? Bueno, ahí está, tengo abierto el micrófono, está bien. Bueno, el curso es intransigente. Cuando transigimos, entonces estamos diciendo que pueden coexistir el cuerpo y la mente, la verdad y las ilusiones. Esto es desde la mirada de un curso de milagros, no es posible. No pueden coexistir lo ¿Ah? verdadero y lo falso. Pero dice acá que la transigencia que No. inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado. Esto es muy evidente. Porque en general todos creemos eso, ¿no? Y cuando hacemos, inclusive hasta cuando hacemos un proceso de perdón, esperamos que el cuerpo se cure. Esto es la evidencia de que creemos que es el cuerpo el que tiene que ser curado, ¿no? Eh, Pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, al cuerpo y a la mente. De hecho, en el sistema ego, cuerpo y mente son una unidad y ambos son reales. La mente gobierna ese cuerpo e inclusive se piensa que lo que pasa en el cuerpo puede afectar a la mente. Esto pasa en el sistema de pensamiento de la mente errada. Pero lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. Es decir, ¿qué nos dice el sistema de pensamiento de la mente errada? Que adentro del cuerpo hay una mente privada. ¿Mm? Que eso es posible. ¿No es cierto? Que entonces la mente puede fragmentarse en tantos pedacitos como cuerpos hay, entonces, estando la mente adentro del cuerpo, puede enfermarse tanto la mente como el cuerpo. ¿Qué nos dice Jesús como aspecto correctivo? Que la mente no está dentro del cuerpo, eso es, desde todo punto de vista, no tiene lógica. En todo caso, el cuerpo es una idea que está en la mente errada. El cuerpo es una idea que pertenece al sistema de pensamiento ego o de mente errada. Entonces necesita perdón esta idea que acá está presente, ¿no? Esto de que la mente se pudo fragmentar y que cada pedacito de la mente está dentro de un cuerpo. Esto es una idea que necesita corrección porque nos confunde mucho. Dice, "Mm, esto no le hará daño al cuerpo. Si esta idea al cuerpo no le hace daño, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio". Exactamente. Es decir, el problema está que en la mente no hay corrección. Al cuerpo no le pasa nada porque crea que la mente está dentro del cuerpo, pero el sistema de pensamiento del ego no está siendo corregido, queda intacto. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación. Acá lo dice clarísimo. La mente es la que tiene necesidad de curación. Y en ella es donde se encuentra. Y acá dice claramente que la enfermedad y el remedio están en el mismo lado. Si es la mente la que está enferma, el remedio está en la mente. ¿Cuál es el remedio? Esto lo dice Jesús, no acá, pero dice que la expiación es el remedio de la mente. Así como las pastillas son remedio del cuerpo, aparentemente, la expiación es el remedio de la mente. ¿Mm?
La mente se sana a través del perdón. No hay medios mágicos que curen la mente. Pueden mejorar el estado del cuerpo, pero no sanan la mente. Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. Es lo que hace el ego. Te dice, tómate una pastilla y te vas a curar. Eso tampoco es verdad. Por eso dice acá, la enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar. Y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. La ilusión, la verdad y la ilusión no pueden coexistir en la mente. ¿Mm? O está la mente que está llena de ilusiones, o tenemos la mente recta donde está la verdad, o un reflejo de la verdad. Tampoco pueden coexistir. Mas cuando estas, las ilusiones, se llevan ante la verdad y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente reconciliables con ella, se abandona. Que esto es lo que hace el perdón. ¿Mm? Darnos cuenta que la verdad y las ilusiones son irreconciliables y elegimos la verdad. Elegimos al Espíritu Santo. Bien, muy bien. ¿Alguna inquietud? Ujú. O sea, nos está diciendo que en nuestra mente convive la ilusión y la verdad, pero no coexiste y que debemos siempre tomar partido a favor de la verdad. Y en eso consiste la curación, ¿no? Y no identificar el cuerpo como si fuera real, ¿no? ¿Ves? O sea, siempre, siempre nuestra fe debe estar puesta en la verdad, en el amor, en el perdón, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Muchas gracias, Elida. Mm, Bueno, vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con el párrafo 7? Bueno, yo lo leo. Bueno, adelante. Parece que hay pocas lectoras hoy. Arranca un momentico, sí. Lo voy leyendo. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. El agua y el aceite no se juntan, por más que lo mezcles, lo intentes Mm, emulsionarlo, se van a volver a separar, ¿no? Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente, si el efecto no está nunca separado de la causa. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con el cuerpo. Tú crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque, entre comillas, de la verdad. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Acá hay dos ideas que resalto. Una es lo que decía antes, que el efecto no puede estar separado de la causa, que es lo mismo que decir que los pensamientos no abandonan su fuente. Y las dos ideas están presentes en el párrafo. ¿Mm? Cuando Ujú. dice,
la idea de la separación de un lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. El resultado de una idea no está nunca separada de su fuente. El efecto no está nunca separado de su causa. Ujú. Así es. Y hay otra afirmación muy, muy importante en la oración 4, que nos dice que tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna. O sea, el sistema de pensamiento del ego, como el sistema de pensamiento del Espíritu Santo o el amor, cada una de ellas gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. O sea, hay otro pasaje del curso que dice que no, no, no desvaloricemos el poder que tiene la mente del Hijo de Dios que se cree separado del Padre. O sea, la mente, esa mente egoica tiene un poder enorme y goza de cohesión interna. Es un sistema de pensamiento completo. Tiene su propia lógica, tiene su propia argumentación y por eso es tan poderoso. O sea, no se le puede minimizar el enorme poder que tiene el ego sobre nosotros. Lo mismo que el enorme poder que tiene el sistema de pensamiento del amor o del Espíritu Santo. Por eso es que sanarnos del ego es un proceso que requiere, digamos, dedicación, entrega y en el caso de este subtítulo que estamos viendo, de mucha fe en la curación, en el perdón, en el amor, en la paz, para precisamente poder deshacer un sistema de pensamiento que es completo en sí mismo, el del ego. Y por eso es tan potente y logra tenernos aprisionados pues, por generaciones, ¿no? ¿Recuerdas lo que te había puesto acá? Permiso, Oscar. Sí. Y coincidentemente con lo que tú dices, me recuerdo que el poder que tiene el ego, que no lo vamos a negar, digamos, es el poder de Dios. ¿Con qué otro poder el Hijo de Dios fabricó al ego? Lo que pasa es que al no ser una creación, o sea, al no tener la anuencia de Dios, ese poder en realidad es prestado. Ujú. Por lo tanto, en sí mismo no sería un poder a ver, como autorreferenciado, no sé si la Ajá, palabra es la que corresponde, ¿sí? Es ujú, un poder prestado y así como se lo he dado, se lo puedo quitar. ajá, En este universo no se puede crear ni fabricar nada que no sea con el poder de Dios, porque no hay otro poder, ujú, pero podemos crear o fabricar. Entonces el ego no es una creación de Dios, es una fabricación del Hijo y con un poder prestado. ujú, Entonces ese poder es tan grande en la medida que se lo he dado y se lo sostengo, pero se lo puedo retirar. No digo que sea fácil, porque una vez que uno le ha dado el poder, en el mundo lo sabemos, cuando uno le da el poder a otra persona para que nos victimice, no es fácil retirárselo después, porque también me tengo que correr de ese lugar de víctima. ¿M? exactamente. Y yo le he dado el poder al ego, no es fácil quitárselo porque ahí tengo que asumir responsabilidad y no sé si estoy dispuesta. Sí, es cierto. Otra manera de decirlo es un mal uso del poder creador que Dios nos concedió. Eso es el ego, Exactamente, ¿no? Un mal uso exactamente. que hemos hecho de ese poder creador. Y entonces creamos o fabricamos un mundo falso, ¿no? Pero no por ello deja de ser muy poderoso. No por ello deja de tener sus propias lógicas, ¿no? No por ello deja de ser un sistema de pensamiento completo que se explica y se justifica a sí mismo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más sobre esto? Entonces nos dice que cuando nos dice que tanto el sistema de pensamiento del ego como el de la verdad
Son sistemas completos, pero están desconectados el uno del otro. Entonces nos dice en el 5, percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse. O sea, si yo reconozco que el sistema de pensamiento del ego es un sistema, digamos, con cohesión interna, con un sistema completo, ¿no? Pero a la vez el del amor, el del Espíritu Santo también lo es. Si yo ya percibo esta diferencia, eso me va a permitir comenzar a subsanar, o sea, empezar a perdonar, ¿no? Empezar a deshacer el sistema de pensamiento ilusorio. El resultado de una idea, el resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. O sea, en el caso de Dios, la idea del amor, de la paz, de la dicha, de la plenitud, de la integridad, que es mi verdad eterna, esa siempre está unida a Dios. Lo mismo que la ilusión, ¿no? La falta de fe o el juicio, la crítica o el ataque está unida al sistema de pensamiento del ego. La idea de la separación dio lugar al cuerpo, o sea, cuando pensamos o soñamos separarnos de Dios, dimos lugar al cuerpo, dimos lugar a este mundo. Y esa idea permanece conectada a ese sistema de pensamiento del ego, o sea, la idea del cuerpo, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. De ahí que es tan importante la práctica de esa lesión, que incluso se repite en los repasos: yo no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Es ir avanzando en tomar distancia frente al cuerpo, de no reconocerme como un cuerpo, de no darle significado al cuerpo y de reconocerme como espíritu. Eso hace parte de mi sanación. Yo tomo poco a poco distancia respecto al cuerpo y lo reconozco como algo ilusorio y reconozco el amor como mi verdad. Esa es la manera como voy subsanando el error de la separación. El resultado de una idea no está nunca separado de su cuenta. Bueno, ya. Sí. La idea de la separación dio lugar al cuerpo, eso fue lo que acabamos de ver. Tú crees que al ocultar esta conexión estás protegiendo al cuerpo, o sea, a la idea de que estoy conectado al cuerpo y que el cuerpo es parte de mí, ¿no? Entonces tú crees que ocultar esta conexión estás protegiendo al cuerpo, ya que ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque a la verdad. El ataque a la verdad está entre comillas, o sea, a salvo del ataque para el ego del perdón, ¿no? O sea, si yo mantengo esa identificación entre que mi cuerpo y mi mente, o que mi mente está unida al cuerpo y que yo soy un cuerpo, entonces esa identificación parece mantener al ego a salvo del perdón, a salvo de lo que llama aquí, pues entre comillas, el ataque a la verdad, ¿no? Muy O bien. sea que lo que nos engaña tanto de que el cuerpo enferma es la identificación de la mente con el cuerpo. No hay otra explicación, porque decimos, ¿por qué creemos que el cuerpo se enferma? ¿Por qué sentimos en el cuerpo cuando Jesús dice, es la mente la que siente, el cuerpo no siente porque es neutral? ¡Wow! Esta idea es muy difícil de asimilar. Porque uno Mm, lo siente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos identificados con... Como creemos que somos un cuerpo, esa creencia hace que el dolor lo sintamos aparentemente en el cuerpo, mm, pero si uno está en paz, por lo menos yo he leído, a veces a mí también me ha pasado que aún con un dolor en el cuerpo, uno se da cuenta que el dolor en realidad procede de un pensamiento que es doloroso y el dolor del cuerpo se atenúa o desaparece. sí, uno lo ignora, en cierta manera. O lo ignora, sí. Mm. O sea, no pone la atención de la mente en ese malestar o en ese dolor. Y entonces Sino como que, en su causa verdadera. exactamente, entonces va como que el dolor o el malestar va desapareciendo. O sea, el tema fundamental es dónde enfoco yo mi mente, ¿no? Si yo me enfoco en ese dolor, en ese problema, en esa dificultad corporal,
pues como que me voy a sentir más enfermo y voy a sentir más dolor. Pero si coloco el foco de mi mente en el amor, en la oración o en la fe, que es lo que estamos viendo acá, ese dolor o ese malestar parece desvanecerse. Eso es muy importante. ¿Dónde pongo yo el foco? O sea, ¿dónde centro la atención de mi mente? ¿Mm? Totalmente. Total, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Pues yo les propongo que veamos el párrafo 8 y cerramos por hoy, que ya nos faltan 10 minutos y hacemos el resumen de lo que hemos visto, o sea, qué es lo que hemos aprendido hoy. Ese párrafo 8 está cortito, ¿quién nos lo ayuda a leer? Yo leo, Oscar. Bueno, gracias, Fanny. Si solo comprendieras cuánto daño le has hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad. No comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados, pues al negar la fe ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Fanny. Con gusto, Oscar. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Mm. Comprender lo que se le ha hecho a la mente, pues en la parte humana no es como tan fácil, ¿no? Pero somos conscientes de que en realidad el daño que uno le hace al cuerpo con la mente es muy fuerte. Ujú. Yo, yo en este momento estoy teniendo problemas de corazón. O sea, yo misma me estoy enfermando del corazón. Así es, Tengo que buscar la causa. exactamente. Hay que buscar la causa, pero evidentemente las enfermedades que nosotros creemos padecer son el resultado de pensamientos que en cierta manera Sí. se han materializado en el cuerpo, los he proyectado en el cuerpo o he descargado sobre el cuerpo pues mis juicios o mis culpas, mis miedos, mis pensamientos de ataque o de desvalorización, ¿no? Eso es, entonces, lo que nos está pidiendo acá es no, mm, no darle realidad a eso, no darle realidad al cuerpo, no creer que la causa está en el cuerpo, la causa está en mi mente. Entonces, por lo tanto, lo que yo es identificar la causa, el pensamiento que ha dado como origen a esta enfermedad o a esta dolencia o a este conflicto. Toda la enseñanza del curso se resume en autoexaminarme, siempre autoexaminar mi mente, porque ahí está la causa y ahí está donde puedo sanar realmente. De ahí Ah, que parte de ese proceso es desidentificarme con el cuerpo para identificarme con lo que verdaderamente soy, un ser de luz y de amor. Y en la medida en que vaya fortaleciendo ese aspecto de mi mente verdadera, de mi mente amorosa, pues esa mente falsa o ilusoria va perdiendo poder. Y en la medida en que avance en ese proceso de sanación, de perdón y de unificación de mi mente, pues el cuerpo también podría sanarse, o por lo menos ya no va a reflejar los conflictos de mi mente, ¿no? Pero todos parece que tenemos algún tipo de dolencia y básicamente cuando ya los años nos pasan encima, así es, ¿no? Uno es el total. estómago, como comentó alguien, otro el corazón, otro, bueno, qué sé yo, el hígado, bueno, cualquier órgano. El tema es Así con es. qué ojos voy a ver eso, ¿no?
¿Con qué Del amor. a ver, qué atención le presto? Si fijo mi atención en el cuerpo, voy en cierta manera a darle realidad y en cierta manera a sobredimensionar esa enfermedad específica que creo estar experimentando. O elijo examinarme, perdonar y poner el foco en el amor, en la paz y el perdón. Eso es. Bueno, miremos a ver. Como vamos a cerrar en este párrafo 8, recapitulemos qué hemos aprendido, con qué nos vamos después de esta sesión, de estos 8 párrafos, de este subtítulo 1, la curación y la fe, subtítulo 1 del capítulo 18. Así que nos está diciendo que la curación está centrada en la fe. O sea, la fe se convierte como un instrumento de curación en la medida en que yo deposite la fe ¿en dónde? En el amor, en el perdón, en el Espíritu Santo, en Dios. Y desde ahí yo me examino y desde ahí me perdono. ¿Ves? Y la paz, dice, solamente se logra, porque el título de este capítulo 19 es la consecución de la paz. Dice que es imposible conseguir la paz sin la fe. Y por lo tanto, la paz es el resultado de la fe que yo tengo en mi ser, en mi condición crística, en mi amor, en mi unión con el Espíritu Santo, con Jesús o con Dios. Y entonces esa fe nos dice, no es una fe cualquiera, no es tener, como se dice popularmente cuando la gente le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios o tú tienes fe en Dios o qué sé yo? Y la gente responde pues de una manera formal, sí, ¿no? No, es una fe, aquí nos está pidiendo una fe de entrega total, ilimitada, una fe en todos mis hermanos, ¿no? En el espíritu que soy, en la mente luminosa que soy, en mi relación con Dios. Ese es el tipo de fe que nos está pidiendo. Y ese tipo de fe es la que nos va a sanar. Y va a sanar también a mis hermanos cuando los libero de mis juicios. Así que una manera de sanar, va a decir, es unirme a mi hermano, ¿no? Y incluir a todos mis hermanos en la fe que le tengo a todos. O sea, es volver a la unidad, es retornar a la unidad o a la unicidad, toda la afiliación. Y esa es una fe completa, no limitada. Y lo que nos va a sanar, nos lo va a decir de múltiples maneras, es la fe completa, que lo incluye a todos, que integra a todos, que no excluye a nadie. Es una fe total, como lo es el amor y como lo es Dios. Ese es el tipo de fe que nos está pidiendo. No, no es cualquier fe, ni una fe parcial, como dijimos. Yo tengo fe en fulano de tal, o tengo fe que mi equipo de fútbol favorito o mi candidato presidencial va a ganar las elecciones. No, no es una fe parcial, nos está pidiendo una fe total. Y lo otro es tener fe en la mente, en el espíritu, que es nuestra realidad inmortal, y no en el cuerpo. Si yo pongo la fe en el cuerpo, le doy la realidad al ego, a la separación, a los pensamientos de ataque y de enfermedad. Eso también es sustancial. Y luego el contraste que nos hace entre tener fe de verdad, tener fe en la verdad, en el amor, en Dios, en el perdón, a no tener fe o lo que llama aquí la falta de fe. Que la falta de fe es identificarme con el ego, identificarme con el conflicto, identificarme con la separación, identificarme con el cuerpo. Y por lo tanto, la curación se vuelve imposible. De ahí la importancia de tomar distancia frente al cuerpo, ¿no? Y pues voy pese que no lo vimos, por lo menos voy a recoger en la primera oración del párrafo 9 que
que es con la que arrancaríamos la semana entrante, que es tener Tener fe fe, es sanar, sanar. O es sea, sanar. la condición de la sanación es tener fe. La fe es uno de los mecanismos de la sanación, uno de los mecanismos de la curación. Es parte del aprendizaje. En este mundo es tener fe. Es parte de lo que debemos aprender y practicar, porque, digamos, tener fe es un mecanismo del Espíritu Santo para nuestra propia sanación. En el cielo no hay que tener fe, porque en el cielo no tenemos dudas, tenemos plena convicción, tenemos plena certeza. Es en este mundo que dudamos porque estamos entre la falta de fe y la fe, que necesitamos aprender a tener fe. Debemos aprender a perdonar, debemos aprender a sanar. Todo eso hace parte del proceso en este mundo. En el cielo no hay nada que sanar, no hay nada que perdonar y no hay nada en el que tener fe. Pero si yo quiero trascender el mundo de las ilusiones, el mundo de la separación o el de la enfermedad como la que hemos visto en estos párrafos, debo tener fe. ¿Y fe en qué? En la verdad, en el amor, en Dios, en el perdón, ¿no? Ese es ahí donde nos está pidiendo que colocamos toda nuestra atención, toda nuestra energía. Y de esa manera podemos sanar. No sé si nos queda claro, si nos faltó algo por resumir, no sé, Lida, si quieres completar algo. A mí lo que me quedó como resumen, Oscar, es que, volviendo al principio, este mundo es el efecto de la confusión. ¿M? La confusión o la ignorancia, falta de orden. Y para poder poner orden, ¿quién pone orden en nuestra mente? El Espíritu Santo, la ayuda que Dios nos ofreció. Y para eso necesitamos fe, o sea, confiar en esa ayuda. Si yo no confío en la ayuda que Dios puso en mi mente como respuesta a la separación, no hay sanación posible, no hay salida. Yo creo que ahí tiene que ver la fe, sanar es tener fe. Si no tengo fe, no va a haber sanación, porque entonces voy a tener fe en el ego y sabemos cuál es el efecto. No va a haber sanación, vamos a seguir con ese estado de confusión. ¿Mm? Así que eso es lo que me queda a mí. ¿Por qué tener fe es sanar? ¿Mm? Sí, así es, así es. La fe es una manera de trascender la confusión que experimentamos en este mundo, ¿no? Es situarme en el lado de la luz o de la verdad para poder superar, digamos, el conflicto Ah, interno que creo experimentar, ¿no? Y es poner orden Es poner orden, sí, claro, en el desorden. es poner orden en nuestra mente, Sí. es ujú. volver, es irla unificando, ¿no? De la creencia que está separada o dividida, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y Bueno, todas. muchas gracias. Entonces, Muchas, el muchas próximo gracias, Oscar y miércoles Elida. continuamos a partir del párrafo 9. Este es un subtítulo largo de la curación y la fe, pero pues lo vamos trabajando pues detenidamente para que no nos quede ningún concepto sin comprenderlo, sin entenderlo, ¿no? Recordemos que el entendimiento nos permite hacer una práctica más profunda, más integrativa, más sanadora, Sí, tal, ¿no? Nos total. permite trabajar el perdón de una manera más consciente. Y eso es lo que hacemos Así. cuando nos detenemos párrafo por párrafo, incluso concepto por concepto, en este proceso de aprendizaje que estamos haciendo todos los miércoles. Así Sí, que muchas Muchas gracias a gracias. todos y nos queda todas. justo la mitad. Justo Ah, la mitad de la que nos queda justo la mitad de la sección. Son 8 nos quedan son 8 párrafos. 16. Ah, bueno, muy bien. Gracias, muchas Lo gracias. último, Perdón, lo último recordarles aprovecho para exactamente. invitarlos este sábado que tenemos sesión de psicoterapia. Ujú. Ay, sí, a mí siempre se me Invitados pasa. para el sábado, 9 de la hora de Colombia, 11 Argentina. 11 Argentina, 9 de Colombia, Y yo sí. no sé de México, pero bueno, ahí están los horarios que se están difundiendo para la sesión de psicoterapia este sábado. 8 de la mañana de Muchas México. gracias. A 8 de la mañana de México, sí.
Bueno, muchas muchas gracias. felicidades y muchas bendiciones. Muchas gracias. Hasta Gracias, el gracias. miércoles.